Ya sea que quieras entretenerte o encontrar nuevos caminos que puedas seguir, esta charla te llevará más lejos. Pisa fuerte, abre la boca y cállate pronto. La cita de Martín Lutero resume todo lo que un buen orador debe saber. Aprendí a abrir la boca temprano a mediados de los años 90 en pequeños grupos de protección ambiental en mi tierra natal, en Münsterland. Sin embargo, la protección del medio ambiente es un tema extremadamente poco atractivo. A la gente solo le interesa un tema cuando obtiene un beneficio propio. Por eso tienes que presentar todos tus mensajes de manera interesante. Lo que en ese entonces aún no sabía, el llamado conocimiento de startup, que hoy se enseña por dinero, pude adquirirlo gratis en estos movimientos por el medio ambiente. El gran problema de estos movimientos de protección ambiental es, sin embargo, que llevan 30 años haciendo lo mismo y no han evolucionado. La protección del medio ambiente es un tema incómodo. No hay héroes, afecta a cada persona individualmente y por supuesto también al colectivo. En 1991 me uní a Greenpeace y con 13 años fundé una de las primeras organizaciones juveniles de Greenpeace, un llamado Green Team en Alemania. Aquí ya me di cuenta de que la protección del medio ambiente es realmente extremadamente poco atractiva, no hay héroes, por eso a nadie le interesa. Y además, siempre hay que reprocharle cosas al colectivo, ya que la protección del medio ambiente es un asunto colectivo. Por supuesto, la cosa se vuelve un poco más agradable para la sociedad cuando se les puede contar que hay una empresa que es muy mala y contra la que tenemos que hacer algo, porque esa empresa está contaminando nuestro medio ambiente. Pero la supuestamente malvada empresa inventó una historia mucho mejor, la del huella personal de CO2. Con eso no solo pudo mejorar su imagen, sino que además pudo decir, nosotros como empresa no somos el problema, tú eres el problema. La gente quiere historias sencillas que puedan comprender emocionalmente. Eso lo entendí en 1994 y combiné mi afición por el entrenamiento de supervivencia, es decir, sobrevivir en la naturaleza sin ayuda, con mi otro compromiso, la protección del medio ambiente. Y de ahí surgieron acciones llamativas para el público. Aquí se me ve cuando tenía unos 14 años. En ese momento tenía el sueño de convertirme en aventurero y ya estudiaba los mapas de la selva brasileña. Luego empecé también, además del entrenamiento de supervivencia, a aprender pequeños trucos, digamos magia. También empecé a escupir fuego. La idea era que si alguna vez llegaba a estar en la selva y me encontraba con indígenas, no sabría hacer nada. Así que tenía que hacerme interesante de alguna manera para no ser el perdedor del pueblo. Y entonces simplemente escupía fuego y ellos veían, bueno, es un poco torpe para cazar, pero al menos puede escupir fuego. Que la realidad es muy diferente, eso lo supe mucho después. Con 3 factores puedes vender muy bien historias a los medios. Primero necesitas una persona interesante como yo, de adolescente, de niño. Luego necesitas algo inusual que llame la atención. El entrenamiento de supervivencia, comer gusanos, escupir fuego, funciona de maravilla. Bueno, y entonces la historia aún no está completa porque también hay que comprometerse socialmente. Y por supuesto, mis actividades de protección ambiental encajaron muy bien como tercer punto. Y esta combinación es lo que quieren los medios. En esta charla daré más consejos sobre cómo polarizar, cómo destacar, cómo construir tu marca y para ello utilizaremos mi trayectoria personal como hilo conductor. Aquí quiero contar qué experiencias he tenido y quizás puedas aprender de ellas. Todo lo que digo aquí son recomendaciones no vinculantes. La foto me muestra con mi padre en 1995 en una marcha forzada hacia la selva tropical. ¿Viste el conejo que llevo en mi cinturón? Eso es lo que comíamos, entre otras cosas. Destacar. El objetivo de nuestra caminata era mostrar a la gente cuán grande es el área de selva tropical que se destruye en solo 2 días, 195 kilómetros cuadrados en todo el mundo. Es un número aburrido, hay que presentarlo de forma más vívida. Ese es el tamaño de la ciudad de Hannover. En 1996, finalmente me permitieron realizar mi primera acción en solitario, cuando tenía 16 años. Me había propuesto hacer una ruta a pie desde Gronau en Westfalia hasta Bonn, unos 250 kilómetros. Quería recorrerlo con poco equipamiento. Quería encontrar mi propia comida en la naturaleza. Y lo logré. Al mismo tiempo, todavía iba a la escuela. Aquí me enseñaron, siguiendo el modelo prusiano, a estar tranquilo y a aprender. ¿Pero qué aprendí en la escuela? No mucho para la vida, aparte de un poco de matemáticas y algo de escritura que todavía me sirven hoy, la escuela no me enseñó nada más. Excepto los valores prusianos. Sé callado, no llames la atención y trabaja mucho. Justamente esos valores que no te ayudan a avanzar en la vida. Esta foto me muestra en la Embajada de Brasil en Bonn. Al llegar después de mi caminata, también fui recibido. Más tarde, siendo menor de edad, caminé mucho por Europa.
Caminé hasta el Banco Mundial y caminé hasta el Parlamento Europeo. Siempre sin equipo, sin comida, para llamar la atención sobre la protección de la selva tropical. ¿He ocultado algo? Ya había intentado caminar hasta la embajada y fue en 1993. El intento fracasó estrepitosamente. Pero las derrotas no son algo malo. Uno se beneficia de las derrotas. Son una parte única de nuestra historia de vida. Me gustaría expresarlo de otra manera. Si te caíste de una escalera, la solución no es no volver a usar una escalera en tu vida, sino que aprendes a manejarla y sigues adelante. De niño, lo más grande para mí era ir a la feria. Y cuando llegaba a casa, a menudo construía carruseles con mis bloques de construcción que realmente podían moverse y, por supuesto, también subían en altura y a veces también se caían. Al principio me gustaba contar estas cosas para poder obtener conocimientos externos, por así decirlo, y así mejorar aún más mis carruseles. Pero a eso de los 8 años, empecé a guardar mis pequeños fracasos para mí porque me di cuenta de que la sociedad no perdona los errores. A los 18, por primera vez siendo mayor de edad, fui a la selva brasileña. Me había estado preparando durante años y aún así el fracaso continuó al principio. En teoría, pescar peces es totalmente sencillo. Siempre veía peces enormes en los ríos de aguas claras, pero ninguno de ellos picaba y tuve que conformarme con animales pequeños. Tuve la gran suerte de poder vivir con madereros en la selva amazónica de Brasil. Y allí, por primera vez, también conocí el otro lado. Me contaron por qué se utiliza la selva, por qué se talan árboles y que existen diferentes tipos de tala de madera allí. Y para mí esta experiencia fue realmente única porque entendí que la protección del medio ambiente también es un tema social. Quien no tiene nada para comer no se interesa por la protección del medio ambiente. En mis primeras excursiones por la selva me acompañó este joven. De alguna manera él también garantizaba mi seguridad con un rifle. Aquí se puede ver el cañón del rifle en la parte inferior de la imagen. En aquel entonces no tenía ni idea de cómo hacer fotos y videos. Hoy en día tomaría la foto de una manera completamente diferente. Pero sobre el tema de las armas, hasta hoy rechazo las armas. Yo mismo nunca llevo ninguna. Ciertamente pueden brindar seguridad frente a animales, pero en los conflictos con personas solo veo aquí una ampliación de la espiral de violencia. En este alojamiento dormimos, sencillo y funcional. Simplemente no existe una norma que sea aplicable a todas las personas en todo el mundo. Las personas siempre perciben las cosas de manera diferente, dependiendo de las experiencias de vida que hayan podido tener y del entorno cultural en el que hayan crecido. Quería hacer mi primer viaje a Brasil a toda costa para poder visitar algún día a los indios Yanomami allí. En aquel entonces, ellos estaban amenazados por buscadores de oro que estaban ilegalmente en su territorio y trabajaban allí en condiciones inhumanas, pero que también cometieron violaciones de derechos humanos contra los Yanomami. Cómo se realiza el trabajo periodístico, normal, serio y convencional, eso ya lo había aprendido durante años. Cómo hacer las cosas de manera un poco diferente y cómo polarizar, eso tuve la oportunidad de aprenderlo alrededor del año 2000 con Gunther von Hagens en la exposición Körperwelten. En la exposición Körperwelten se exhiben cadáveres reales con el objetivo de que el público general conozca la anatomía del cuerpo. Eso fue en el año 2000 un tema enorme. La gente llegó a esperar hasta 12 horas para poder entrar a la exposición. Con este conocimiento recién adquirido, lancé una nueva acción en el año 2001, una cacería humana, la caza de mi propia persona. Las reglas del juego son fáciles de explicar. En algún lugar de Alemania salté en paracaídas y cualquiera podía cazarme. El objetivo era darme una palmada en el hombro y decir, la caza ha terminado. En ese momento, la persona que me diera la palmada en el hombro habría recibido 10.000 euros. El sentido de esta acción, para mí, era volver a llamar la atención sobre el pueblo indígena de los Yanomami. En 2002, entonces, comenzó realmente una expedición. Y es que se me metió en la cabeza que me llevaran a la selva, que me dejaran allí, luego construiría una balsa y con esa balsa viajaría hasta la ciudad selvática de Manaos. Me dejaron en el gran río selvático Río Negro, en Brasil. Por cierto, se llama negro porque el agua es tan oscura que solo se le puede llamar negro. Además, es extremadamente ácido. Eso tiene la ventaja de que toda la vida se desarrolla muy mal, incluidas las moscas. Logré construir una balsa selvática en 2 días. Fue realmente difícil. Hasta ahora siempre pensé que todas las maderas flotaban, pero en la selva aprendí que muchas maderas simplemente se hunden como una piedra. Esta vez, sin embargo, tuve más suerte pescando. Este piraña realmente lo tenía en mi caña cuando la recogí. No tengo idea de por qué no mordió simplemente el delgado sedal, pero sabía muy bien. Los pirañas son un pescado muy popular en Brasil. Tuve suerte de tener algunos conocimientos teóricos, porque si no hubiera reconocido al pez, fácilmente podría haberme arrancado un dedo. Esta acción también fracasó, y por partida doble.
Quería transmitir toda la acción en vivo por teléfono satelital a Internet. En aquel entonces, YouTube y cosas así aún no existían. Técnicamente eso no funcionó. B. Fui asaltado no con un cuchillo como dice aquí, sino con una pistola. Y esta circunstancia hizo que tuviera que cancelar toda la acción. ¿Cómo regresé a la civilización sin equipo? Bueno, llevaba un cinturón de dinero y en ese cinturón había varios cientos de dólares estadounidenses y simplemente lo olvidaron o no lo vieron. El dinero me ayudó después a comprarme varios viajes en bote, porque en la selva nunca estás solo. Los ríos son las carreteras y simplemente te sientas junto al río y esperas. En algún momento alguien aparece. Si esa persona te lleva o si siquiera te ve, esa es otra historia completamente diferente, pero alguien viene. Los ríos a menudo tienen varios cientos de metros de ancho. La expedición ya había despertado un gran interés mediático en Alemania antes de comenzar. El interés mediático creció aún más cuando, de repente, ya no pude comunicarme por teléfono, ya que me habían robado el teléfono satelital. El Bild am Sonntag fue el primero en especular que yo estaba muerto. El Bild Zeitung, que se publica diariamente, también se sumó el lunes con media página a nivel nacional en la última página. Incluso contactaron a mis abuelos. La conversación fue más o menos así. ¿Sabe usted que su nieto ha fallecido en la selva de Brasil? No, ella no lo sabía. Ni siquiera sabía que yo estaba en Brasil. Pero eso hizo que su salud empeorara. Entonces me di cuenta de que los medios no eran lo mío y empecé a retirarme un poco de ellos. Cuando volví a la civilización, después de haber comido bien y haberme duchado, me dirigí a un cibercafé para revisar mis correos electrónicos. Y entre otras cosas, tuve que darme cuenta de que habría una tercera decepción en este viaje. Y es que tenía una cita con mi gran ídolo, José Lutzenberger, la conciencia ecológica de Brasil, el primer ministro de Medio Ambiente de Brasil. Había leído sus memorias y pensé, no puede ser. Pensamos exactamente igual, salvo en un tema. Él dice que la protección del medio ambiente es asunto de todos, sin importar si eres rico o pobre. Y yo sostengo la opinión de que si alguien es pobre, la protección del medio ambiente le puede dar completamente igual porque tiene problemas de existencia mucho más urgentes. Sobre esta diferencia de opinión quería conversar con él. Él me había dado una cita de manera muy sencilla por correo electrónico y ahora tenía en mi bandeja de entrada un mensaje de su hija cancelando la cita. El hombre había fallecido. Entonces, como alternativa, me dirigí a Boa Vista, un pequeño pueblo en la selva de Brasil. Aquí, el escudo de la ciudad es un buscador de oro. Ya lo mencioné, los indígenas Yanomami estaban amenazados por los buscadores de oro en esa época y todos se reunían aquí en este lugar. Ya fueran buscadores de oro, periodistas, aventureros, cualquiera que fuera a la zona Yanomami tenía que pasar por Boa Vista, yo incluido. Aquí me reuní con varias organizaciones que organizaban la atención médica de los Yanomami y su educación escolar. Entre otros, me encontré con este grupo aquí. Por cierto, aquí se puede ver al hijo de Davi Yanomami, un representante del pueblo que incluso ya ha hablado ante la ONU. Después de estos acontecimientos tan aventureros para mí, tenía la intención de visitar a un pueblo indígena en África. Sin embargo, poco antes de mi vuelo, estalló una guerra civil en ese país y hasta hoy no he podido viajar. Sin embargo, me dediqué al tema. ¿Qué haría si me viera envuelto en una guerra o en un conflicto? Después de eso, me colé en un curso de las Naciones Unidas impartido por la Bundeswehr aquí en Alemania para periodistas. En ese entonces tenía un carné de periodista y el tema era el comportamiento en situaciones de crisis y de guerra. Aquí realmente me dieron, en el transcurso de una semana, muchísimas herramientas que me serían de ayuda. Luego volé a Senegal, ya que la aerolínea me dijo, bueno, entendemos que hay un conflicto en ese país, no tienes que viajar a ese país, pero podemos llevarte de Alemania a Senegal y puedes quedarte en Senegal. Y entonces pensé, bueno, antes de pagar un vuelo inútilmente, vuelo a Senegal. Y aquí, por primera vez en mi vida, entré en contacto con la verdadera pobreza. En Senegal conocí a muchas personas que trabajaban como pescadores que eran muy amables, pero que apenas podían ganarse la vida con su profesión. También conocí a personas que intentaban extraer oro de las alcantarillas de la ciudad utilizando simples rampas de lavado de oro. Y creo que por poco me libré de un secuestro. La historia fue así. Me subí a un taxi y quería decirle al conductor a dónde iba. Entonces una segunda persona entró al taxi y dijo, "Go, go, go". Y yo pensé, ¿qué pasa aquí? Go, go, go. Y salí por la otra puerta y me fui. Más tarde le conté esto a mi contacto en Senegal y le pregunté, ¿qué fue eso? Y él me dijo, no lo sé, pero probablemente fue mejor que te fueras. En 2004 descubrí Costa Rica para mí. Un país que prácticamente solo consiste en selva tropical, tiene un gobierno democrático y una buena atención médica.
Todo el país es aproximadamente del tamaño de nuestro estado federado de Baja Sajonia, tiene 5 millones de habitantes, es neutral en CO2 y no tiene ejército desde 1948. Aquí me propuse como objetivo visitar al pueblo indígena de los Yokin. Este pueblo vivía exclusivamente de los productos de la agricultura, es decir, vendían plátanos y cacao. Aquí se puede ver una fruta de cacao entera, si la abres puedes ver una pulpa blanca. Y en esa pulpa blanca y viscosa se encuentran los granos de cacao. Por cierto, el grano de cacao es totalmente amargo. La agricultura genera poco dinero. Toda esa pila de plátanos se la compraron por $2 estadounidenses. Cuando me lo contaron, les dije directamente, tienen que dedicarse al turismo. Esta foto la tomé en 2016. Muestra que los Rockinen han entendido cómo funciona el turismo. Y eso es bueno. Al principio tenía mis dudas, pero ellos han conservado su cultura. Siguen viviendo como los conocí. Solo que ahora pudieron optimizar sus rutas de transporte para los productos agrícolas porque en el viaje de regreso llevan turistas y por supuesto con estos turistas también llega el dinero. Y con este dinero, por ejemplo, pueden comprarse paneles solares. Y entonces también tienen la posibilidad de usar un teléfono móvil. ¿Por qué deberían los indígenas renunciar al progreso solo para que tu visión del mundo vuelva a encajar? Por cierto, los Rockinen ya jugaban al fútbol cuando los conocí. Eso sí, solo juegan en una portería, pero con sus propios uniformes. Las personas quieren ser entretenidas. Aquí en Alemania les cuento a las personas sobre los Jokinen. Y cuando estoy con los Jokinen, ellos quieren escuchar historias de China. En mis viajes pude aprender muchísimas cosas que puedo usar tanto en los negocios como en la vida cotidiana. Y finalmente he encontrado la paz interior. Hoy puedo ir al bosque y encontraré las plantas que busco, arañas, serpientes o simplemente relajación. Antes, cuando iba al bosque, incluso llegué a pasar por alto una serpiente amarilla, y eso es difícil, pasar por alto una serpiente amarilla en la selva tropical, que es de un verde intenso, pero eso solo demostraba que mi mente no estaba despejada. En 2007 realicé mi primer proyecto cinematográfico propio. En la selva tropical de Costa Rica rodé una pequeña película sobre los animales. Para este proyecto busqué un camarógrafo y durante las negociaciones salariales el hombre me dijo, ¿por qué deberían otras personas invertir en ti si tú mismo no inviertes en ti? Ahí me di cuenta, es cierto. En ese momento, algo cambió en mí y desde entonces realmente invierto mucho dinero en mi educación. Luego también empecé a probar las regiones frías de este planeta, pero me di cuenta de que son mucho más caras que la selva tropical y que el frío no perdona errores. Esta foto se tomó cuando me dio pereza preparar una superficie plana por la noche, así que dormí en una pendiente y cuando me desperté por la mañana tenía la cara hinchada, una quemadura de sol y el herpes lo había contraído porque durante el día no usé protector solar. A los 30 me dejé convencer de nuevo para hacer algo que en realidad no quería, sacarme el carné de conducir. Una semana después de obtener el carné de conducir, viajé a Chile, alquilé un coche y recorrí 4.000 kilómetros por el país. Entonces aprendí que en Chile hay muy pocas gasolineras, a veces están a 400 kilómetros de distancia en el desierto de Atacama, pero también aprendí que la vida siempre tiene una solución preparada. De hecho, me quedé atascado en el desierto intentando llegar a un oasis. Entonces pensé, Dios mío, ¿qué vas a hacer ahora atascado en la arena, en medio del desierto? Así que salí del coche, miré a mi alrededor y vi que solo nunca saldría de ahí. Luego pensé, te quedas en el coche, ahí tienes agua y todavía aire acondicionado. Y sí, entonces esperé y horas después, cuando ya pensaba que realmente estaba en un buen lío, apareció un coche delante de mí con alguien que tenía un vehículo grande con el que quería sacarme de allí. El único problema era que esa persona quería seguir arrastrándome hacia el oasis, pero yo ya no quería ir al oasis. Yo quería volver a la carretera asfaltada porque estaba claro que si no me iba a quedar atascado otra vez. Y tuvimos algunos problemas de comunicación y mientras pensaba cómo resolver este problema, de hecho se detuvo un segundo coche y en ese coche había un brasileño que hablaba español y alemán y pudo traducir. Una cosa genial. En medio del desierto todos nos encontramos y encontramos una buena solución. Después de esta aventura en Chile, me di cuenta de que conducir no es lo mío y desde entonces ya no dejo que nadie me convenza de lo contrario. Hago lo que creo que es correcto. Nada en la vida es inútil. Por eso tampoco me sorprende que haya podido necesitar mi carné de conducir otra vez. Y es que 2 años después del viaje a Chile, me invitaron a la Guayana Francesa. Es una antigua colonia francesa junto a Brasil y aquí casi no hay transporte público en autobús, así que tuve que alquilar un coche. En la Guayana Francesa está el centro de entrenamiento de la Legión extranjera francesa y además los europeos lanzan allí el cohete Ariane.
Pero mi objetivo, una vez más, era la selva. En concreto, debía acompañar a Harold Fulgrab de Pro 7 a la selva tropical, acercarle el mundo de la selva y al mismo tiempo garantizar su seguridad y la del equipo de cámaras. Mi gran problema es que no me gusta el calor, pero todo lo que me interesa se encuentra en los países cálidos de este mundo. Por eso me alegró mucho cuando estuve de visita con los bosquimanos en Namibia, ver que ellos organizan prácticamente toda su vida alrededor de su choza, siempre permaneciendo donde la choza da sombra y por la noche entran en la choza para dormir. Mi hallazgo más curioso también lo tuve en Namibia y fue una serpiente que se había comido a otra serpiente. Después hice que identificaran los animales a partir de la foto y el zoológico de Colonia me informó que había sido muy bueno que ambos animales estuvieran muertos, porque eran realmente venenosos. Hasta el momento he viajado a unos 30 países de este mundo y además de las selvas tropicales, me encanta Canadá. En Canadá puedes vivir una pequeña aventura propia en cualquier momento. Yo estuve allí en primavera, apenas había comenzado el deshielo. Teníamos una temperatura promedio de unos 4 grados y estábamos buscando las huellas de la fiebre del oro. Es realmente asombroso que todavía hoy se puedan encontrar sin problema esos enormes barcos de ruedas de paletas, cabañas enteras o incluso escaleras para lavar oro. La última gran fiebre del oro fue hace ya algunos años. En Canadá esto ocurrió en 1862. Pero ¿cómo se gana dinero en la región del Yukon, en medio de la naturaleza salvaje y con pequeñas ciudades cuando ya no hay oro? El capitán Dick tuvo el modelo de negocio perfecto. Había comprado una cabaña en Canadá y en esa cabaña encontró, de hecho, un viejo dedo del pie seco. Contó ese hallazgo por la noche a sus amigos y después de que todos fantasearan un poco, hoy en día lo llamaríamos brainstorming, se les ocurrió la idea de negocio perfecta para el capitán Dick. Lo que hizo fue tomar el dedo del pie y un vaso, poner el dedo en el vaso y simplemente verter una bebida dentro. Había que beberse la bebida y dejar que el dedo tocara los labios. Si uno lograba hacerlo, hasta hoy recibe un certificado y se convierte en miembro del Sour Cocktail Club. Al principio, el capitán Dick viajaba por el país para presentar su cóctel. Incluso le ofreció a la NASA realizar todo esto en el espacio. Yo mismo tuve la oportunidad de conocer al capitán Dick después de mi aventura en canoa, y él me contó toda la historia durante horas. Incluso grabé un audiolibro junto a él sobre esto. Pueden descargarlo en mi página web. ¿Cómo gano mi dinero? Por supuesto, yo también me hice esa pregunta y primero analicé qué recursos tengo. Bueno, soy joven, sé manejarme con los medios, hago entrenamiento de supervivencia y viajo mucho. En el entrenamiento de supervivencia, a los medios siempre les interesó que yo comiera insectos. ¿Qué podría ser más lógico que ofrecer a otras personas los insectos como alimento? Entonces desarrollé directamente un pequeño curso de cocina, ya que mi idea era ofrecer cursos de cocina con insectos. Luego pasé a la distribución. Había un proveedor que tenía unos caramelos raros de Estados Unidos con insectos dentro. En realidad, yo contaba con que él ofreciera mis cursos de cocina. Pero en realidad no quería hacerlo. Bueno, entonces pensé, si no quieres vender mis cursos de cocina, entonces yo vendo tus caramelos. Así nació mi modelo de negocio, insectos comestibles para el consumo humano. Aprendí la importancia de la creación de marca cuando la empresa My Days me llamó. Me preguntaron si no querría ofrecer cursos de supervivencia con ellos. Yo les dije, bueno, ya no hago eso, pero ya tengo un contrato con el original. Entonces mi interlocutor dijo, ¿qué es el original? Yo respondí, bueno, la empresa que desarrolló el concepto y de la que todo el mundo habla, por supuesto, con Jochen Schweitzer. A lo que mi interlocutor replicó, no, Jochen Schweitzer no es el original. Nosotros fuimos quienes introdujimos el concepto en Alemania. Sí, la creación de marca. Hasta ese momento había oído muy poco sobre My Days. Después de 10 años vendiendo insectos comestibles, podía mostrar una tienda online que funcionaba, 2 puestos de comida callejera, 4 ubicaciones en Alemania donde se realizaban regularmente cursos de cocina con insectos y siempre estábamos completamente reservados, un DVD con un curso de cocina de insectos y un libro de cocina de insectos con chefs profesionales, con un prólogo del periodista Valentin Thurn. Y el libro de cocina era innovador porque tenías la posibilidad de escanear un código QR y así podías ver el plato en 360 grados. Con todas esas enumeraciones, de hecho, hasta yo mismo olvidé mencionar que producíamos todos los productos nosotros mismos y que estábamos presentes con nuestros productos tanto en Movie Park como en Europa Park. Solo en la receta de nuestra paleta de insectos estuvimos trabajando durante 2 años. Además, hay que saber que el insecto destinado al consumo humano no es un producto de una tienda de animales. Se trata de un alimento y no de cualquier animal que se vende como alimento para mascotas y para el que no existen regulaciones.
Los insectos para el consumo humano están sujetos a estrictos controles y por supuesto hay que cumplir con ellos en instalaciones de cría especiales. Comencé a dar mis cursos de cocina en mi propia sala de estar. Simplemente tomé una placa de cocina, la puse sobre la mesa del salón, coloqué a los participantes alrededor y así quedó listo el espacio para el evento. Nunca habría empezado así si solo hubiera tenido la oportunidad de conocer la cultura alemana. Esta actitud de que un curso de cocina también puede funcionar de otra manera, la adopté claramente de Centroamérica. Tienes que ser diferente, tienes que ser inusual, pero incluso con gente inusual nunca estás solo. Tienes que destacar para construir tu marca. Mi marca era "No llores, cómelo". Cuando terminé el libro de cocina de insectos, busqué la manera de presentarlo de forma efectiva en los medios y gratuita. Lo pensé un momento y pensé, tienes buenos contactos en Europa Park. Llámales, ellos siempre tienen eventos. Dicho y hecho, y de repente estaba en el evento de Halloween del Europa Park con el libro de cocina. Allí no solo nos encontramos con muchos medios de comunicación y por supuesto con personas que disfrutaron de nuestros insectos. No, además tuve un pequeño encuentro durante el montaje con un señor algo mayor y una mujer más joven. Tuvimos una conversación muy agradable con ellos y cuando se fueron, el director de ventas del Europa Park se acercó a mí y dijo, ahora podemos vender sus insectos en todo el parque. Lo miré y le dije, ¿por qué hasta ahora? Y él dijo, bueno, hasta ahora sus insectos siempre eran más bien mercancía bajo el mostrador, porque no sabíamos qué pensaba el jefe al respecto, pero el jefe acaba de estar aquí y le encantan sus insectos. Desde 1996 publico libros regularmente, siempre que un tema me interesa profundamente. Incluso los libros han subido de precio. Este libro llegó a costar 5 euros, y eso a pesar de que soy disléxico. No dejes que la sociedad te diga lo que tienes que hacer. Encuentra tu propio camino. En 2019 hice un exit. Se llama exit a la venta de una empresa y lo hice porque quiero viajar más. Lo que se vende son las emociones, no los hechos. En 1927, Mercedes Gleitzel tuvo la idea de ser la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha. Un fabricante de relojes se enteró de esta hazaña y le regaló un reloj de pulsera con la condición de que lo llevara puesto mientras nadaba. El intento fracasó después de 8 horas. El reloj, que estuvo 8 horas en el agua junto con la nadadora, seguía funcionando a pesar del frío y el agua. Luego, el fabricante de relojes publicó este anuncio publicitario. Desde entonces, la marca es conocida. Aquí se utilizaron las emociones para construir una marca. También se podría haber publicado un anuncio con muchos datos técnicos, pero a nadie le habría interesado. Utilizo mis viajes para llamar la atención sobre los problemas de protección ambiental. Ya han desaparecido culturas enteras, como por ejemplo aquí en la isla de Pascua, debido a un manejo inadecuado de la naturaleza. Un pez al menos debe haber estado brevemente en tierra para entender que vive en el agua. Ya he tenido la oportunidad de conocer las culturas de los países marcados en verde aquí. Y he aprendido una cosa, la tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra.